Estamos con Mónica Ayaya, que ha sido presidenta del Tribunal de la OCE y es una experta en gestión pública. Bienvenida. Gracias, Mónica. Nicolás. Ayer yo preguntaba, ¿quién Buenos días a controla todos. el Tribunal Constitucional? ¿Quién? Nadie, ¿no? O sea, el Congreso lo elige y a partir de eso es el Poder Supremo en este momento en el Perú. En este momento es el Poder Supremo, no hay nadie que lo controle y lo anecdótico es que el Tribunal Constitucional es como intérprete de la Constitución quien cautela la protección de los derechos humanos en el Perú y específicamente protege a las mujeres, o debería hacerlo así, protege a las mujeres contra actos de discriminación por género o por cualquier motivo, ¿no? No por nada, hace poco, por ejemplo, creo que aproximadamente en el mes de julio, precisamente, el magistrado Eloy Espinosa emitió un voto singular dando cátedra sobre los derechos de la mujer y la necesidad o el deber que tiene el Estado de protegerla. Ya, pero eso resulta casi una broma en relación a lo que ha sido su comportamiento con la secretaria general del tribunal, ¿no? Demuestra el divorcio que existe entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y no solamente tenemos el caso de Eloy Espinosa, tenemos también el caso del señor, el de Transparencia, Gerardo Tábara, creo que es su apellido también, ¿no? Gerardo Tábara. Así es, o sea, en el discurso se dice una cosa, se venden como protectores de la mujer, pero en los hechos y en su ámbito privado realmente son personas que ejercen abuso sobre... Decía, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ese es su lema. Ahora, el tema es que, digamos, hay toda una controversia sobre las atribuciones que se toma el Tribunal Constitucional, que se ha convertido, yo decía que hay gente que sueña con que el Tribunal Constitucional sea una especie de salita del zinc. Todo pasa por ahí. Todo se resuelve ahí. Tienes un contrato importante, va a terminar ahí. Tienes un juicio importante, va a terminar ahí. Estás preso, no te preocupes que ellos te sacan. O sea, en eso se ha convertido. Y no era esa la función del Tribunal Constitucional. La percepción que yo tengo, no sé si estoy equivocado, es que se ha perdido el sentido de lo que debería ser el Tribunal Constitucional, que es el protector de los derechos constitucionales. Y punto. No la última instancia del Poder Judicial. Así es. Lo que pasa es que de todos modos interponer procesos judiciales en el Perú y seguir hasta el Tribunal Constitucional sigue siendo económico y por eso tenemos un embalsamiento, un desembalse de procesos judiciales que finalmente terminan en el Tribunal Constitucional, no para que se revise si se cumplió o no se cumplió con las normas del debido proceso, sino para que se vuelva a revisar el fondo del asunto, ¿no? Y eso no solamente sucede en el Tribunal Constitucional, también en muchos tribunales arbitrales, en donde específicamente se dice que no debe ser visto, por ejemplo, el tema de los adicionales de obras en contrataciones del Estado, y sin embargo los tribunales arbitrales ingresan a determinar si corresponde o no corresponde otorgar un adicional de obra, es decir, pagar más por una obra. Y esto también ha sido motivo en algunos casos de investigaciones por actos de corrupción. Es decir, la corrupción es la que abre las puertas, la ventana para que determinados tribunales vean lo que... Transparencia, porque han ocurrido cosas increíbles en el tribunal. O sea, el señor Sardón, es cierto que no votó al final por una resolución que tenía que ver con Scotiabank, entidad de la cual su hermano era funcionario, pero sí participó en todo el proceso previo, ¿no es cierto? Lo cual es inadmisible. O han ocurrido cosas como que se han interpretado votos de magistrados que votaron en un sentido como si hubieran votado en otros. Ahora último ha habido la controversia con respecto a la decisión sobre Keiko Fujimori en el sentido de si es posible que tú hagas una sustentación de tu voto en un sentido, pero tu voto sea el contrario a lo que dice tu sustentación. O que de repente... como todo ocurre así en medio en las sombras, de repente una votación que tiene 4-3 termina 5-2 o tiene 5-2 y se voltea 4-3, o un magistrado que tiene un voto de repente lo vota termina votando por lo contrario a lo que ha venido defendiendo durante el proceso. O sea, ¿quién vigila esa transparencia? Bueno, en realidad quien debería estar vigilándola en estos momentos por equilibrio de poderes es el Congreso de la República, pero no lo tenemos. Ahora, todo está politizado. Incluso a mí me llama la atención, no solamente casos como los del Tribunal Constitucional, con algunos votos de algunos magistrados politizados, sino, lamentablemente, a veces
los propios constitucionalistas invitados a los programas de televisión están cada uno por un lado, ¿no? A un extremo de la política, olvidando que en su análisis constitucional deberían ser independientes. En este momento, por ejemplo, yo siento que falta un Enrique Bernales, que independientemente de sus ideas su pasión políticas, política. Claro, realizar un análisis o sea, por ejemplo, para hablar del caso de Eloy Espinosa, sobre el mismo tema, ¿no es cierto?, ha tenido posiciones absolutamente opuestas. O sea, si se trata de Keiko, tiene que ir presa. Si se trata de Nadine, señora, vaya para su casa. O sea, no puede ser, si es la misma discusión al final. Así es el mismo debate. Y debería esto ser marcado por los mismos conceptos, los mismos principios, ¿no es cierto? Así es. Hay un refrán dentro del derecho que dice, a igual razón, igual derecho. Lo que pasa es que se viene analizando el ejercicio o el goce de los derechos constitucionales de acuerdo a las personas. Y todo está no solamente politizado, sino también manchado por la simpatía o antipatía que se tenga hacia una persona, ¿no? Y nuestro país debería en estos momentos ser, en Latinoamérica, el líder del análisis político y el líder del análisis jurídico en respeto o con respeto a los derechos fundamentales. Pero lamentablemente todo se juzga en función de quién se trata. Claro, pero el problema que tienes, ¿cuál es? ¿Cómo se elige el Tribunal Constitucional? Los partidos en el Congreso proponen cada uno a su candidato y se hace un cubileteo, yo voto por ti, tú votas por mí, y así vas armando la composición del tribunal. Pero resulta que todos esos partidos van a tener a sus líderes sentados en algún momento en el Tribunal Constitucional. Entonces, están tomando una decisión, no en función de escoger al que les dé la garantía de la mejor defensa de la Constitución en el Perú, sino al que le garantice que cuando su caso llegue va a votar a favor de su dirigente. Lo mismo sucedía con el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en el Perú? Nicolás, y disculpa que dé una opinión personal, porque se habla mucho de proyectos de ley, se habla de modificación de las políticas, pero lo que se necesita es mejores personas y no es algo tan difícil de encontrar. Yo creo que hay personas que sí se distinguen por su capacidad de aplicar la ley independientemente de quién sea la persona a quien hay que aplicarla, ¿no? Entonces, no es algo difícil. Cuando uno es, por ejemplo, cuando yo era presidenta del Tribunal de OCE, sabía quién era quién entre los vocales. Cuando uno es presidente de la República, sabe quién es quién entre los ministros. Entonces, se trata de colocar en los puestos claves, en los puestos importantes a personas honestas con la Constitución y con la ley. Y que finalmente... Pero eso es bien difícil. Yo a ti te creo, Mónica. Tú eres aprista, tú eres candidata, ¿no es cierto? En este momento que no te hemos invitado por eso. Gracias. Si yo fuera aprista, votaría por ti. Te soy sincero, y me parece que merecías estar en el número 1 de la lista principal del APRA, pero en fin, ustedes tienen que resolver sus problemas internos. Gracias. Pero, es decir, tendríamos que tener personas que tienen simpatías, tienen una ideología, etcétera, pero que por encima tienen un compromiso con su país y que no se van a detener en esa especie de toronguismo, ¿no es cierto? Si es de mi partido lo encubro, si es de un opositor político lo destruyo. O sea, tendría que ser la ley una para todos. Incluso... Si tienes alguna función, digamos, que implique tomar decisiones sobre terceros, ¿no? Incluso siendo egoísta. Cuando uno toma decisiones tan importantes, también debe pensar en su familia y en su futuro como profesional. ¿Qué va a suceder cuando yo designe a esta persona que aparentemente puede resolver siempre a mi favor? En algún momento en esta ruleta rusa en la que estamos, vamos a pasar de ser acusadores a ser acusados por razones políticas. Y esa persona, la que pusimos allí, por favor, va a tener que resolver, tal vez contra mí, por algún precedente que yo mismo hice constituir. Entonces, pensemos en nuestro país y también pensemos en nuestra familia y en nosotros mismos. Mónica Yaya ha estado con nosotros. Muchas gracias y mucha suerte, Mónica. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.